respecto a la semiología del adulto que ustedes han estudiado con mayor detenimiento. De todas maneras, para desarrollar la historia clínica pediátrica se tiene que tener en cuenta muchos factores y dentro de ellos la filiación es muy importante, ya ustedes lo saben muy bien. Después pasamos a la enfermedad actual, en este caso tratándose de problemas cardiovasculares o respiratorios. Nuestro enfoque va a ser de la historia clínica, una vez que detectemos que el problema está a esos niveles, ser más exhaustivos en torno a la pregunta y la elaboración de la anamnesis. Y por supuesto es muy importante también tener en cuenta los antecedentes personales y familiares con respecto a enfermedades de tipo vascular o respiratorio. Y el examen físico va a constar sobre todo de los 4 métodos de exploración para ver y determinar el tipo de patología que presenta el paciente. Y ahí tenemos que es la inspección, la palpación, percusión y en lo que se refiere a problemas cardiovasculares y respiratorios, tenemos que tener en cuenta preguntar sobre datos de la gestación, si la gestación ha sido, digamos, adecuada, si es que no ha habido problemas de hipertensión en la mamá, infecciones o alguna motivación que conduzca a pensar que puede ser portadora de alguna enfermedad de tipo congénito, qué tipos de medicamentos ha tomado que pueden influir en el desarrollo tanto del sistema cardiovascular y respiratorio que conlleve a una alteración en cuanto a estos dos sistemas. Si ha habido amenazas de aborto que pueden haber contribuido también a producir alteraciones. El estudio genético es muy importante, sobre todo si hay antecedentes de tener otros hijos con alguna enfermedad tipo congénito genético. Ahora, una cosa particular en la historia pediátrica es que nosotros tenemos que hacer, por lo general, cuando se trata de lactantes y preescolares, la historia se hace a la persona que convive con el niño, que puede ser la mamá, el papá, la abuela, etc., porque ellos son los que están más al tanto de los síntomas o signos que pueda presentar el paciente. En cambio, cuando ya el niño es escolar o es adolescente, realmente la historia es mixta. Tanto interrogamos al paciente para que nos diga qué síntomas le preocupan o le molestan, y también interrogar a los familiares más cercanos para ver cómo evalúan los síntomas o signos que presenta el paciente. En estos dos casos también tenemos que ver si es que hay, nos narran algún problema que le esté produciendo dificultad respiratoria, no solamente el reposo, sino también la actividad física. Si hay o no presencia de cianosis, interrogamos a ellos. Si es que, por ejemplo, la cianosis se presenta en reposo o cuando realiza alguna actividad que puede ser una actividad leve, moderada o severa. Cuánto está ganando de peso, si es adecuada esa ganancia de peso que presenta el paciente pediátrico de acuerdo a su grupo etario. El dolor precordial es muy infrecuente en los niños, pero puede presentarse a veces, sobre todo cuando hay problemas que afecten sobre todo, digamos, al endocardio, el pericardio, etc. Y por último hay que determinar por historia clínica si hay presencia o no de disnea o dificultad respiratoria, tanto el reposo como el esfuerzo. En lo que se refiere a examinar un niño, cuando nosotros, ustedes han visto seguro en sus prácticas, si se trata de lactantes, a veces el niño está intranquilo, empieza a llorar y entonces, sobre todo si no se tiene experiencia, es difícil poder detectar algún signo clínico que ustedes quisieran determinar. Si es que el paciente, por ejemplo, sobre todo el lactante y el preescolar, están tranquilos o están dormidos, uno debe aprovechar para examinar, por ejemplo, el aparato cardiovascular, el abdomen, y hacer el examen neurológico respectivo. En cambio, si el niño, cuando lo encontramos o cuando ingresa al consultorio, lo vemos que está llorando, deberíamos empezar por el examen del aparato respiratorio
ya que con el llanto su inspiración y expiración va a ser más fuerte y nos permite detectar algún signo clínico que puede ser crepitantes, subcrepitantes, sibilantes, etc. Entonces, por donde se empiece el examen, no va a haber una secuencia que va a desarrollarse siempre. Todo va a depender del momento en que le encontremos al niño. En lo que se refiere ya al paciente escolar o adolescente, ya esto va a ser el comportamiento casi similar al adulto. Nosotros podemos dirigir ya nuestro examen físico, decirle respira profundo, aguanta la respiración, etcétera, lo cual no sucede con un paciente que es lactante o es un preescolar, o sea, menor de 6 años. Generalmente en los pacientes pequeños el examen de faringe lo hacemos al último, ya que a veces nos vemos en la necesidad de usar el bajalenguas, y este es un examen que los mismos pacientes, incluso a veces escolares, dicen no me pongo el palito porque no quieren y se ponen a llorar. Entonces el examen que al último lo realizamos, ya que eso les produce náuseas, sensación de vómito y los altera. Ya un paciente escolar, por lo general, algunos preescolares pueden colaborar con nosotros y abrir la boca bien y nos permite ver bien la orofaringe sin necesidad de usar el bajalenguas. Pero definitivamente el paciente, sea recién nacido, lactante, sea menor, mayor, definitivamente tenemos que usar el bajalenguas, y por eso ese examen por lo general lo hacemos al último. Como digo, no hay una secuencia que sea exacta en lo que se refiere al examen físico de En lo que se refiere a la inspección, en este caso ya del aparato cardiovascular, debemos observar cuando entre el paciente cuál es su estado general. Está muy venido a menos, está cianótico, está pálido. Vemos si es que observamos dificultad para respirar, sea en reposo o cuando está haciendo algún tipo de actividad. Después tenemos que observar, una vez que descubramos el tórax, ver si hay un impulso ventricular amplio, lo cual nos estaría indicando que existe una cardiomegalia. También debemos observar si tiene algún problema de malformación congénita, un síndrome genético, un síndrome de Down, por ejemplo, un Marfan, etc., que nos permite por medio de la observación ir definiendo bien el cuadro que puede estar presentando el paciente. Si es que hay signos de hipocretismo, si es que hay presencia de nódulos subcutáneos o algunos trastornos en lo que se refiere a la coloración de la piel. En lo que se refiere a lo que es ya el examen de la palpación, siempre debemos determinar dónde está el choque de punta. Normalmente, si es que no existe, si es que es normal el paciente desde el punto de vista cardiovascular, el choque de punta, como saben ustedes, está cercano al quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Si nosotros observamos que el choque de punta se desplaza hacia el lado izquierdo, por ejemplo, podríamos estar pensando que esto se puede tratar de una cardiomegalia, ya sea por algún problema de insuficiencia cardíaca. Verificar si hay presencia de tril o frémito, que nos indicaría algún tipo ya de lesión, sobre todo valvular. Se palpa el impulso ventricular, que está para ver también la amplitud del latido del paciente. Debemos buscar todos los pulsos periféricos, porque con eso podemos detectar a tiempo algún problema, sobre todo a veces vasculitis de grandes vasos, en la cual podemos encontrar lo que se denomina, por ejemplo, la enfermedad sin pulso, ¿no? Un síndrome de Takayasu, por decir, si es que encontramos que no existe pulsos en determinados sectores. Hay que verificar si el llenado capilar está normal, que generalmente es menos de 2 segundos, y de todas maneras, de acuerdo a cada grupo de pacientes, contar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y en lo posible la presión arterial, que se va a determinar a cualquier edad, porque tenemos mangos específicos para recién nacidos, para lactantes, preescolares y escolares. Usar el mango adecuado, que debe ser más o menos de los 2/3 de la longitud del brazo. Lo que se refiere a la auscultación,
tenemos que precisar bien lo que es el primer y segundo ruido, detectarlo bien. El primer ruido se da por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, y el segundo ruido de las válvulas tanto aórtica como pulmonar. El tercer ruido se dice que no necesariamente se encuentra, a veces en pediatría se puede detectar a diferencia del adulto, y esto se debe a un llenado rápido de la aurícula hacia el ventrículo, generalmente es protosistólico. El cuarto ruido nos indicaría más bien un ritmo de galope que se va a detectar sobre todo cuando hay algún tipo de insuficiencia cardíaca. Al comienzo, sobre todo cuando empiezan ustedes a hacer pediatría, va a haber sobre todo hay poca experiencia para poder detectar bien estos ruidos cardíacos e incluso detectar o determinar los soplos, ya que la frecuencia cardíaca del niño, a diferencia del adulto, es mucho más frecuente. Entonces, por ejemplo, el recién nacido, el lactante pequeño, se dice que su frecuencia cardíaca debe estar entre 120 y 140, a diferencia del promedio del adulto, que está alrededor de 70. Entonces, como es más taquicárdico, digamos, comparativamente, entonces a veces no podemos precisar los soplos que pudiera estar presentando el paciente. Pero poniendo el estetoscopio un buen tiempo, tratando de, que los ruidos externos sean separados, de concentrarnos bien en la auscultación del corazón, podríamos detectar. Pero esto básicamente va a depender de la práctica con la cual ustedes examinan. Ya probablemente incluso cuando ya se tiene mucha práctica, incluso con ruidos sobreagregados, ya sea de tipo respiratorio o algo así, nos permitiría detectar algunos soplos que pueden ser considerados como patológicos o incluso fisiológicos. Hay que detectar dónde están localizados los soplos, el tipo de tonalidad, si se acompaña o no de trill, por ejemplo, hacia dónde se irradia, etcétera, lo cual nos va a ayudar a determinar el tipo de patología cardiovascular que presenta el paciente. También el tono, que puede ser de eyección o puede ser de baja frecuencia, como es el nivel de estenosis. La intensidad también, que se clasifica del 1 al 6, mientras el 1 es un soplo débil, el 1 y 2 generalmente son de tipo fisiológico, y del 3 al 6 generalmente son de tipo orgánico, son más intensos. Si estos soplos tienen algún cambio durante la inspiración o expiración, que nos va a determinar el tipo también de patología que representa el paciente. Hay que determinar si el soplo es histórico, diastólico, o es un soplo continuo. Ya ustedes saben por semiología que han estudiado que el foco mitral se ausculta mucho mejor a nivel del quinto espacio intercostal. El foco tricuspidio en el quinto espacio intercostal derecho, el aórtico al nivel de la segunda espacio intercostal derecho, y el pulmonar segundo espacio intercostal izquierdo. Si bien es cierto, cuando el niño es pequeño, es un lactante o preescolar, a veces el soplo lo escuchamos en todos los focos, pero debemos determinar dónde tiene mayor intensidad y precisar bien, porque eso nos va a dar el diagnóstico, al menos de inicio, de la patología que está presentando el paciente. Y por supuesto, la auscultación del soplo se tiene que ser hacia donde se irradia, para lo cual ponemos el estetoscopio, ya sea a nivel axilar, o lo ponemos a nivel del cuello, a nivel supraesternal, hacia el lado derecho, etcétera, para ver hacia dónde se irradia este soplo. Se escuchan mejor los focos de la base en posición sentada, con el cuerpo inclinado hacia adelante, y los focos del ápex en el cúbito lateral izquierdo. Los ruidos agudos se escuchan mejor con el diafragma y los graves con la trompa. Hay que saber diferenciar si es un soplo inocente o fisiológico, que está dado por el flujo sanguíneo normal a nivel de los vasos, ¿sí?
también a niveles valvulares. En cambio, los soplos patológicos por lo general son diastólicos, son cuando toman todo durante toda la sístole, cuando son continuos, o sea, sistodiastólicos, cuando son de gran intensidad entre 3 a 6, y además cuando estos se acompañan o no de tril o de los frénicos. Esos definitivamente son patológicos. O sea, son varios factores que hay que considerar en lo que se refiere a estos focos. Por supuesto, también determinar si hay presencia de arritmias cardíacas, que es muy poco frecuente en pediatría. No, la mayor parte de pacientes no tienen problemas de arritmias, salvo a veces algunos con determinadas extrasístoles muy esporádicas, que en realidad puede ser considerado como normal. Como les dije al inicio, el dolor precordial es muy poco frecuente en pediatrías, a no ser que tenga problemas de miocardiopatía, etc. O haya sido operado de alguna cirugía cardíaca. Pero no es un síntoma que lo marque frecuentemente. Bueno, ya ustedes saben que los soplos pueden ser sistólicos, diastólicos, pueden ser durante la primera fase de la sístole, son brotos sistólicos, o durante la diástole, brotos diastólicos, o al final, que son el final de la sístole, de la diástole, que serían telesistólicos o telediastólicos, y también durante el intervalo de tanto entre el primer y segundo ruido, que serían mesosistólicos o mesodiastólicos. Cuando tenemos un soplo sistólico en el foco pulmonar o el aórtico, o sea, en los focos de la base, por lo general estamos refiriendo a problemas de estenosis valvular o infundibular, o también cuando tenemos coartación de la aorta, que se puede detectar ya desde el paciente nace. Soplo diastólico en esos mismos focos, por lo general están hablando de un grado de insuficiencia valvular. A veces cuando hay alguna alteración anatómica, por ejemplo, son, por ejemplo, un poco algo común cuando hay soplos, es encontrar dos valvas en el foco aórtico. Eso a veces hace que se encuentre insuficiencia aórtica. Los soplos históricos en el foco mitral o tricuspidio nos hablan de insuficiencia valvular. Y al contrario, los soplos diastólicos, rasposos, graves, por lo general están hablando de estenosis a nivel de esos focos. Cuando tenemos soplo sistólico y que se va en barra, izquierda a derecha, por lo general podemos ver que esto se trata de una comunicación intraventricular, o también a veces en algunos grados de CIA pequeños que nos podrían enseñar ese tipo de soplo, pero mucho más frecuentes en CIB. Y soplos continuos, sobre todo a nivel de la base, de los soplos de la base, nos estarían indicando persistencia del ducto arterioso. Eso se debe detectar ya desde la etapa de recién nacido. Más o menos se da una muestra de cuál es la frecuencia cardíaca normal en los diferentes grupos etarios. Como dijimos, en el recién nacido va de 120 a 140, el lactante pequeño también se considera de 120 a 140 normal. Lactante pequeño estamos hablando de menores de un año. Los lactantes mayores, que va de 1 a 2 años, puede estar ya un poco menos, peor de 120 promedio. El preescolar varía también de 80 a 110, el escolar de 75 a 100, y el adolescente igual casi que el adulto, 60 a 80, 60 a 90. Por supuesto va a variar de acuerdo al ejercicio, el reposo, actividad física que desarrolla, pero en condiciones de reposo son esos valores los que se toman en cuenta. La presión arterial también vemos que en el recién nacido puede estar la sistólica, por lo general promedio es de 80 milímetros de mercurio, con una diastólica que puede llegar a 40. El lactante menor también está por ahí, llega de 80 a 90 la sistólica y 40 a 50 la diastólica. Ya el preescolar, que va de 2 a 6 años,
Por lo general la presión va de 90 a 100, siendo una presión diastólica de 60 aproximadamente. El escolar está prácticamente de 90 a 110, la presión sistólica, y la diastólica es 60 a 70 milímetros de mercurio. Y el adolescente, por lo general el joven o adolescente, ya son niveles parecidos a los del adulto, ¿no? De 120 con 70. Bueno, vamos a ver algunos aspectos sobre la semiología del aparato respiratorio. Para eso, bueno, consideramos todo el aparato respiratorio que van desde las fosas nasales hasta, digamos, los alvéolos, y consideramos también para que exista una respiración adecuada debe existir una buena función tanto neurológica, tanto desde el punto de vista respiratorio, una buena función del tórax para que se produzca una respiración adecuada. Ustedes saben que las funciones en líneas generales, como un repaso, la función de la respiración tiene la función de llevar oxígeno hacia los alvéolos para que estos después pasen a la sangre y puedan oxigenar las células. Después tenemos que también sirve para eliminar el anhidrido carbónico que se produce por el metabolismo celular y ser expulsado hacia el medio ambiente. Tiene que haber una buena función neurológica, hemos dicho, una buena función sobre todo a nivel de bulbo raquídeo para que se produzca una adecuada respiración. Vamos a tener en cuenta también la circulación pulmonar y la circulación del árbol bronquial. Hay una buena función neurológica que comienza la movilidad de los músculos, sobre todo intercostales del diafragma y los músculos supraesternales que van a llevar a una respiración adecuada. En el grupo anterior, digamos, también tenemos que tener en cuenta sobre todo datos como los antecedentes personales cuando estamos detectando algún problema de tipo respiratorio. Por ejemplo, si el paciente es asmático, si el paciente hace cuadros de broncoespasmo frecuentes, entonces esto nos orienta a que la patología que pueda estar presentando el paciente puede deberse a un problema de tipo, sobre todo, de asma bronquial. También preguntar antecedentes en todos los pacientes que presentan problemas respiratorios, tos, etc. Y si esto perdura más allá de 15 días, antecedentes si hay contacto con algún paciente que tenga, por ejemplo, tuberculosis, que puede ser que esta sea la causa de la enfermedad que tiene el paciente, sobre todo si es que detectamos que este es un sintomático respiratorio, o sea, presencia de tos más allá de 15 días. Hay que preguntar si la tos que presenta el paciente es seca. La tos seca generalmente uno lo va a ver cuando es de tipo irritativo. Por lo general, cuando existe alguna faringitis, sobre todo la tos va a ser tipo seco, no hay formación de flemas y por lo tanto preguntamos a los padres si ellos escuchan que hay movilización de secreciones o la tos es irritativa, ¿no? A veces es difícil que ellos te narren y digan si es una tos seca o no, pero debemos tomar en cuenta lo que ellos nos dicen. Por lo general, el lactante y el preescolar no bota la flema acefal, no lo escupe, pero generalmente la tos en ellos es húmeda, lo expulsan del árbol bronquial, pero generalmente se lo tragan, que eso es lo normal que se da. En cambio, ya en forma aprendida, el escolar y el adolescente, por lo general, cuando tiene tos, escupe la flema. A veces ya nos dan ese dato, pero considerar que cuando uno dice no expectora, no quiere decir que no, en realidad no está botando la flema del árbol bronquial, sino que se lo está tragando. Como digo, es proceder más simultáneo, que no está acostumbrado a escupirla. Hay que ver si la expectoración es de tipo mucoso. Por ejemplo, eso se ve sobre todo en el paciente asmático.
Si es muy purulento, que puede verse un problema de bronquitis, por ejemplo, o neumonías. Si es sanguinolento, que se ve sobre todo cuando hay bronquiectasis o tuberculosis pulmonar, o a veces una micosis profunda que compromete los pulmones, si es de tipo serosa, etc. Hay que ver si la disnea que tiene el paciente, la dificultad que tiene es de tipo inspiratorio, y esto se ve sobre todo cuando hay compromiso de vías aéreas superiores, sobre todo la laringe. Y si es de la disnea es de tipo expiratorio, que se ve sobre todo a los inicios cuando hay una crisis asmática o una crisis de espasmo bronquial, cualquier grupo etario. Si es que hay una disminución en lo que es frecuencia cardíaca, si es que hay taquipnia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero de tipo superficial, o si es polipnia, en el cual hay un aumento de la frecuencia respiratoria, pero también existe una respiración más profunda, ¿no? Lo que también se le llama hiperpnea, ¿no? Polipnia, que significa que hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Hiperpnea se le da cuando las respiraciones son profundas. Por ejemplo, a veces pacientes que tienen acidosis metabólica, una forma de compensación es tener respiraciones justo, prolongadas, profundas. Hay que ver si hay o no presencia de dolor torácico, que se ve, por ejemplo, cuando tenemos que hay un derrame pleural, lo van a narrar los pacientes como dolor en punta de costado, dependiendo de la zona del derrame. O también a veces cuando tenemos pacientes que hacen neumotórax espontáneo, se quejan que bruscamente empiezan a tener un dolor de tipo punta de costado, o sea, de tipo hincada, fuerte, y que se incrementa con la inspiración. Entonces, esto nos va a dar la localización del problema, ¿no? Entonces, ya con los otros métodos de examen físico podemos detectar si esto se trata de un neumotórax, un derrame pleural, una neumonía, etc. Es muy importante también en este caso determinar la cianosis, si es periférica, es viral, es central, etc. Y a veces tenemos que observar definitivamente si hay presencia de simulantes o bronquiales, los cuales nos orientaría a problemas de espasmo bronquial. Tenemos que hacer durante la inspección, ver el tipo de tórax, para ver si este es cilíndrico en tonel, que generalmente se ve en pacientes asmáticos crónicos. Si es que es, por ejemplo, raquítico, lo cual nos indica generalmente desnutrición y deficiencia de calcio, vitamina D. Toracenquía, que es una malformación congénita que se puede presentar y que puede estar produciendo alteraciones en la fisiología respiratoria del paciente. Verificar si hay o no retracciones, lo cual nos indica el grado de dificultad respiratoria, sobre todo cuando empieza la dificultad respiratoria. Primero usamos los músculos tanto abdominales y el diafragma, lo cual nos da una respiración o una retracción tóraco-abdominal. Cuando esta se va agravando, la dificultad respiratoria, empiezan a intervenir los músculos intercostales y por último los supraesternales. Entonces, ver si las retracciones de grupos musculares, y esto nos indica la severidad también del problema de la dificultad respiratoria. Hay tipos de respiración también, chain stop, la acidótica, que es también la biótica, es una respiración rítmica, que es periodos de apnea, que también obedece a problemas de tipo neurológico. Chain stop también es de tipo neurológico, es una respiración espontánea de bajo ascenso y luego lentamente se continúa con un periodo de apnea. En cambio, la de biótica es una respiración rítmica particular, pero se sigue con periodos de apnea, no hay una respiración rítmica, y estos son problemas neurológicos que están produciendo este tipo de respiración. Si la respiración es unilateral o bilateral, lo cual nos indicaría, por ejemplo, si es que hay presencia de cuerpo extraño, en la cual vamos a tener, por ejemplo, un tórax se mueve más que el otro.
si el problema ha sido brusco, lo más probable es que pensemos que esto puede ser un cuerpo extraño, sobre todo si se presenta brusco y cursa con cianosis por lo general. También esto se ve, sobre todo, y se va a traducir a nivel de la amplexación, sobre todo si es que tenemos pacientes con atelectasia, con neumonías, con derrames o con neumotoras, que vamos a ver que la respiración no es simétrica, sino de tipo unilateral, ¿no? Eso lo vamos a confirmar con ver también si hay malformaciones de la columna, los dorsales, sobre todo los dorsales, que nos van a producir problemas de tipo en lo que se refiere a la fisiología respiratoria. Cuando siempre preguntamos a los internos, a los alumnos, se examina a un paciente, lo primero que hacen es agarrar el estetoscopio y auscultar, y dejamos de lado lo que es la observación, la amplexación, la percusión, y escucharon, ¿no? los ruidos vocales, etcétera, que nos van a dar desde el punto de vista semiológico una posibilidad diagnóstica prácticamente cercana a la realidad. En lo que se refiere a la palpación, la amplexación, es muy importante, lo cual nos permite, como ya dije anteriormente, determinar si el problema es unilateral o bilateral. Después, las vibraciones vocales también, por ejemplo, están muy aumentadas en casos de neumonía, están disminuidos si es que hay derrame pleural o atelectasia. La percusión, que es importante también, nos va a dar si es que es timpánico, por ejemplo, normal, o es un hipertimpanismo que se va a ver cuando hay presencia neumotora, sobre todo importante. Asimismo, la sumatidez, que es algo subjetivo, pero que con la experiencia poco a poco pueden ustedes ir diferenciando. La sumatidez se ve en los cuadros neumónicos, en las atelectasias. En cambio, la matidez es mucho más denso y se ve sobre todo cuando hay derrame pleural de cualquier tipo. Entonces se clasifica si es que es aguda, es tos menor de 15 días, si es que es subaguda mayor de 15 días, y como dije, de acuerdo a los protocolos de nosotros de diagnóstico de tuberculosis, todo paciente que tenga tos más de 15 días estamos obligados en nuestro medio a hacer descarte de tuberculosis. Y puede ser crónica más allá de 30 días, que generalmente se ve ya claro en pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares y en pacientes a veces asmáticos, que son asmáticos persistentes, moderados o severos. En cuanto a la expectoración, hemos visto que si es sanguinolenta, la primera cosa que se sospecha es descartar tuberculosis pulmonar. También a veces presencia de bronquiectasias que pueden ser congénitas o adquiridas, problemas de vasculitis, por ejemplo, cualquier tipo de vasculitis que uno tiene que pensar, a veces vasculitis de grandes vasos, medianos vasos, etc. Si es que es mucosa o serosa, generalmente se ve en cuadros virales, que es la mayor parte de cuadros respiratorios, son de tipo de origen viral. Expectoración negruzca se ve cuando hay absorción de, ya sea por ejemplo, de antracosis, de carbón, etc. Un poco purulenta en infecciones bacterianas, lo cual también a veces en enfermedades virales, dependiendo del tiempo de enfermedad, podemos tener algo de coloración, no necesariamente significa que hay compromiso bacteriano. Esa chocolatada, por ejemplo, también la expectoración cuando hay abscesos a medianos pulmonares que se abren hacia los bronquios y no bordes de expectoración. Es de tipo salmón la expectoración cuando es, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, de tipo congestivo. Histiatídico generalmente es la llamada vómica, que es un líquido claro cuando se abre, y a veces podemos encontrar membranas de quiste.
tanto el pulmón como la pleura visceral no duele. En cambio, sí, la pleura parietal es sensible al dolor. Por eso, cuando el paciente se queja o dolor de ese monte costado, es por la sensibilidad que tiene la pleura visceral. Hay que detectar cuál es el origen del dolor a nivel de la partida costal. Puede ser partida costal, puede ser músculo, puede ser la pleura. Si es que hay algún problema de discopatía, o sea, alteraciones de la columna vertebral. Si es que tiene alguna lesión de tipo neurológico, o sea, no todo dolor a nivel de tórax significa necesariamente dolor del tracto respiratorio. Cuando tenemos, por ejemplo, pericarditis, también puede haber dolor, pero podemos confundir con dolor de este tipo respiratorio. Esofagitis, cuando hay reflujo gastroesofágico, que se produce dolor tipo recurrente, sobre todo tercios superiores del tórax. También dolores referidos del abdomen, como son colicistitis, pancreatitis, etcétera, que se pueden irradiar hacia la región torácica. La disnea ya la referimos antes, es el aumento en el esfuerzo respiratorio que presenta el paciente dependiendo de la patología que presenta. Dijimos que puede ser realmente por el ritmo, puede ser el China Stop. Este test de Millman y Pearson lo usamos sobre todo en niños, es para determinar la gravedad de la crisis asmática que presenta el niño. Este test de Millman y Pearson, cuando llega un paciente a la emergencia, ustedes saben que ahora el asma bronquial, las crisis de asma bronquial representan entre el 20 y 30% de las atenciones en emergencia, en una emergencia pediátrica. Comparado hace muchos años, donde más frecuente eran los cuadros diarreicos o cuadros vitales de otro tipo, sobre todo si era tipo respiratorio. El test de Millman y Pearson mide 4 parámetros: la frecuencia respiratoria, la presencia o no de sibilantes, y mide la retracción costal. Se divide en dos partes, una en menores de 6 meses y mayores de 6 meses, así como está indicado en la tabla. En menores de 6 meses la línea de base de frecuencia respiratoria es 40, y cada 15 aumentos en la frecuencia respiratoria se le da un punto, o sea, de 41 a 55 es un punto, de 56 a 70 2 puntos y más de 70 3 puntos. O sea, mientras más frecuencia respiratoria nos está buscando mayor. En cambio, en los niños mayores de 6 meses la línea de base es 30, y también cada 15 puntos se le va sumando un punto. Hay una modificación que no es aceptada por muchos, y es en referencia a mayores de 6 años. La línea de base lo ponen en 20, y cada 5 aumento en la frecuencia respiratoria le da un punto. Es decir, por ejemplo, de 21 a 25 un punto, 26 a 32 puntos y mayor de 30 3 puntos. Esa modificación no es aceptada por todos y por lo tanto lo dejamos ahí, pero sí nos puede servir para catalogar la gravedad de la crisis. Lo que se refiere a sibilancias, la presencia de sibilantes, por ejemplo, de tipo expiratorio, nos da un punto. Si las sibilancias fueran tanto expiratorias como inspiratorias, son 2 puntos. Y si el tórax es silente, o sea, vemos al paciente con gran dificultad respiratoria y ya no logramos escuchar la presencia de sibilantes porque están tan cerrados los bronquios, eso nos dice que son 3 puntos. O también si encontramos aleteo nasal, también nos dice que es 3 puntos. Y la otra opción es que si nosotros escuchamos los sibilantes sin la necesidad del estetoscopio, lo escuchamos de lejos, también nos está hablando de que el compromiso es mucho mayor, o sea, se le dan 3 puntos. Por último, las retracciones es si es que hay uso de un paquete o 2 paquetes o 3 paquetes musculares, lo cual también nos da 1, 2 o 3 puntos dependiendo del número de paquetes que se usan
lo que nos está indicando la dificultad respiratoria. ¿Cómo se clasifica las crisis? Dice, es leve si encontramos de 4 a 6 puntos, es moderada si tenemos de 7 a 9 puntos, y será severa de 10 a 12 puntos. Cada uno de ellos tiene su propio manejo, su propio protocolo. Por ejemplo, en lo que se refiere a una crisis leve, el tratamiento cuando llega el paciente a un hospital es el uso de beta-2 agonistas. Si tenemos antecedentes de que este paciente ya sufre de crisis asmáticas anteriores, usaremos los corticoides sistémicos, sea por vía oral o parenteral, eso dependería de cada grupo. Y el paciente debe salir a su casa. Se puede usar el inhalador o se puede hacer nebulizaciones con beta-2 agonistas. Y se le manda a su casa para que siga su tratamiento respiratorio. En cambio, las crisis moderadas, por lo general el protocolo es no solamente usar el beta-2, sino también se puede usar el bromuro hipatropio como anticolinérgico. Se le hace 3 inhalaciones con un intervalo de 15 a 20 minutos o 3 nebulizaciones con el beta-2 agonistas. Se le hace también nebulizaciones con el bromuro hipatropio que viene en inhalación, y una vez resuelto el problema, al menos de gravedad, si es que ha bajado el puntaje a 3 o 4, se le manda a su casa a seguir el tratamiento. Si a pesar de hacer 2 fases de 3 ciclos de tratamiento, tanto con inhaladores o como nebulizaciones, si el paciente no ha resuelto el problema, se le hospitaliza, para lo cual se pide exámenes para comprobar si no hay algo que esté agravando el problema, por ejemplo, atelectasis, motoras, enfisema muy marcado que está haciendo que el paciente no resuelva el problema con la terapia que le estamos dando. Y definitivamente una crisis severa, esto se queda hospitalizado y de preferencia en una unidad, ya sea de cuidados intermedios o intensivos, en la cual la parte del bromuro y de la beta-2 agonista se puede usar sulfato de magnesio. A veces es necesario usar ventilación mecánica también en algunos casos, pero felizmente muy escasos. Eso es todo en relación al problema. Como ustedes ven, en realidad es la aplicación de ustedes del curso de semiología que llevan adultos, solamente adaptando algunas características particulares del paciente pediátrico, sobre todo en lo que se refiere al lactante y al preescolar, porque ya el escolar y el adolescente, el comportamiento y el examen físico se hace mucho parecido, es muy parecido al paciente adulto, y ustedes han visto como yo